En México, la diabetes es una enfermedad que se ha posicionado como la principal causa de muerte, aparte de lo que es el sedentarismo y la alimentación que nos va a conllevar a diabetes. Existen otros factores que nosotros podemos modificar o manejar previo a que se presente la enfermedad. Por tal motivo, es importante ver este padecimiento desde el punto de vista de la prevención, atacar la enfermedad incluso antes de que se presente. Y es por eso que le damos la bienvenida a la doctora Mari Carmen, que ella es pediatra con subespecialidad en endocrinología pediátrica, para que nos hable un poquito más de este tema. Un gusto tenerla aquí, doctora. Sí, muchas gracias. También es un gusto estar aquí para platicar, porque este problema de salud pues es algo que también se ha vuelto una pandemia importante en nuestro país, y la prevención va a ser sumamente importante para evitar una progresión, sobre todo en nuestros niños. Entendido que existen dos principales tipos de diabetes. ¿Nos puede platicar un poquito más de lo que es la diabetes tipo 1 y la tipo 2? Claro que sí. En general, la diabetes va a ser una enfermedad metabólica en donde nuestro cuerpo va a tener la incapacidad de que pueda procesar la glucosa que nosotros consumimos en nuestros alimentos. Entonces, esta puede ser una deficiencia parcial o relativa de la cantidad de insulina que produce nuestro páncreas. El páncreas es un órgano que tenemos en el abdomen que se va a encargar de esta producción de la sustancia que permite que esa glucosa que nosotros introducimos en el cuerpo a partir de los alimentos sea distribuida de manera adecuada en el cuerpo, además de funcionar como la llave que nos va a abrir esas puertas dentro de las células hacia donde tiene que ir para que pueda ser procesada, y así con varios de los componentes también de los nutrientes. O sea, no nada más es con la glucosa, sino que también maneja lo que son lípidos y ciertas proteínas. Entonces, aquí en la diabetes podemos tener dos mecanismos por los cuales podemos llegar a padecerla. Entonces, se habla de 4 tipos en general: la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, otros tipos de diabetes y la diabetes gestacional. En el caso de los pacientes pediátricos, las principales serían la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es una enfermedad en donde el propio cuerpo va a atacar a las células del páncreas, que son las células beta. Estas son las que producen específicamente insulina. Entonces, al destruirlas, pues va a ir disminuyendo esta cantidad de insulina hasta que llegan al límite en donde ya no van a ser capaces de satisfacer a nuestro cuerpo. En el caso de la diabetes tipo 2, que esta es la que relacionamos con el sobrepeso y la obesidad y pues a los malos hábitos que tengamos durante nuestra vida, y en este caso todo va a iniciar con una sobreproducción y digamos que forzamos a nuestras células de nuestro páncreas para producir insulina de más. Entonces llega el momento en el que prácticamente nuestras células se van cansando de esa sobreproducción hasta que llegue el límite, además que a nivel periférico, o sea, en nuestras células específicas que trabajan con esa insulina, también se genera cierta resistencia a su acción. Entonces, cada vez necesitamos más y más y más producción, y es por esto que nuestras células del páncreas ya finalmente se cansan, dejan de funcionar, e igual la insulina ya no es suficiente. Entonces, estos son los mecanismos de las dos causas principales. En otras causas que también podrían ser por daño precisamente ya directamente sobre el páncreas, pero esas son causas raras en niños, y pues ya en el embarazo sería otra, ¿sale? Pero pues las principales son estas dos: la diabetes tipo 1, que consideramos como un mecanismo autoinmune de autodestrucción de las células por desconocimiento de nuestro cuerpo de esa función normal, y la tipo 2, que es la que se asocia a sobrepeso y obesidad y a malos hábitos, ¿sale? Ok, en el adulto nosotros escuchamos mucho hablar de lo que es la prediabetes. ¿Nos puede comentar un poco más de qué es la prediabetes y se aplica en caso de niños? Ok, la prediabetes la vamos a considerar en contexto de la diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque esto es cuando ya tenemos cierto tiempo en donde no estamos alimentándonos adecuadamente, que estamos propiciando el sedentarismo, es decir, no realizamos actividad física regular, y eso hace que con el tiempo pues estemos forzando y forzando cada vez nuestro páncreas. Entonces, la prediabetes vamos a considerarla como un preámbulo de la alteración que pueda tener nuestra glucosa y esa sobreproducción de insulina. Y sí, también podemos asociar esto a el tipo de diabetes 2 en los niños, ¿vale? ¿Cómo podemos identificarlo? Hay veces que los niños empiezan a presentar un oscurecimiento y engrosamiento de la piel en el cuello,
en zonas de pliegues, como en los codos, en las rodillas, en las axilas, a nivel de las ingles, en donde vemos que se va oscureciendo. Y entonces incluso nosotros le decimos a los niños que es mugre, que se tallen bien, les ponemos cremas, y con nada desaparece. Y no, esto se debe a una sobreproducción de esa insulina que se va alojando en ciertas células que producen pigmento. Entonces sería un dato de alarma que nos permitiría estudiar y ver si ya estamos en un estadio de ya alteración en ciertos puntos de nuestra glucosa, o ya de plano hacer un diagnóstico de diabetes, que es cuando tenemos ya nuestra glucosa muy elevada en sangre, con ciertos niveles. E incluso si se utilizan el mismo corte, nada más que sí solemos adaptarlo a ciertas situaciones, ¿no? Porque a veces algunas, digamos, los horarios, al ser niños más pequeñitos, los horarios a lo mejor de ayuno pueden incluso elevar esos niveles de glucosa. Entonces, como tal, por ejemplo, la hemoglobina glucosilada no se considera para el diagnóstico ya de diabetes como tal. Consideramos más los niveles de glucosa y ciertas pruebas que se tendrían que hacer específicas para determinar si sí está haciendo una alteración, y tienen que ser en al menos 2 determinaciones que se presente alteración para considerarlo diabetes en los niños. Ok, se puede decir que el estudio de un niño con diabetes es un poco más extenso que en el adulto. Así es. Ok. ¿Qué sí, aparte de este tipo de estudios y de la acanthosis, que es la coloración negra que tienen que estar al pendiente, las mamás, qué otras cosas tienen que estar al pendiente? ¿Algún signo, síntoma que puedan ellas ver? Claro que sí. Los signos y síntomas en general de diabetes es pérdida de peso, a pesar de que estén comiendo prácticamente lo mismo, que tengan más hambre de lo normal, y que eso también veamos que a pesar de que están comiendo más, de todas maneras no suben de peso, que vayan más veces al baño de lo normal, y esto asociado también a que tomen más agua, porque al tener el azúcar elevada en la sangre, pues nuestra sangre se va haciendo como una miel, y pues nuestro cuerpo nos pide agua para compensar esa elevación de la glucosa, además de que nuestro riñón también empieza a filtrar esa glucosa extra, y eso hace que vayamos al baño más frecuentemente. Entonces son como los signos y síntomas cardinales de una diabetes, que es nuestro principal foquito. En el caso de la diabetes tipo 2, pues sí, tenemos que precisar, pues que nuestro niño tenga sobrepeso u obesidad asociado, aunque pues sí, ya hay muchos niños que tienen cierta predisposición, sobre todo los niños que tienen abuelitos, papás diabéticos. Esos niños incluso con nada más que suban tantito más de peso del peso ideal, y pueden llegar a presentarlo. Entonces aparentemente no los vemos gorditos, pero ya tienen esta predisposición y sí suelen desencadenar también diabetes tipo 2. Entonces estaremos hablando de que tiene un factor hereditario, ¿no? Niños con mamás, con papás, abuelitos diabéticos tienen que estar más al pendiente ellas, independientemente el tipo de diabetes que ellos tengan. Sí, tiene cierto componente, pero en general se considera que tanto la diabetes tipo 1 como la diabetes tipo 2 es multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Que sí tenemos una influencia entre un 60-70% de herencia, entonces por eso siempre cuando tenemos ese antecedente tenemos que estar como que más pendientes de esos niños, pero pues contribuye y todo se tiene como que alinear para que ya se presente como tal la enfermedad. Por eso también en la situación en que ya nos encontramos en una prediabetes, pues aquí es en los que más tenemos que influir y los que más tenemos que detectar, porque podemos prevenir que ya se desarrolle un diagnóstico de diabetes como tal. Porque teniendo un diagnóstico de diabetes ya no hay vuelta para atrás, porque esto quiere decir que ya nuestro páncreas dio toda su capacidad, y pues prácticamente esto va a ir hacia peor y ya no podríamos regresar. Entonces, sí tenemos cierta factor hereditario que puede influir, pero en general los hábitos va a ser lo que va a contribuir a que como tal se presente la enfermedad. Okay. Bien, habiendo puesto ya todas las cartas sobre la mesa, un preámbulo de cuáles son los tipos de diabetes que van a atacar sobre todo a los niños, vamos a centrarnos un poquito más en México. ¿Cómo estamos en cuanto a estadísticas? ¿Es de preocuparse? Claro que sí. México ocupa el primer lugar en obesidad de todo el mundo, en obesidad infantil. Entonces, estamos considerando que niños menores de 5 años, al menos 1 de cada 20 ya tiene sobrepeso y obesidad. Y en cuanto a niños escolares y adolescentes, 1 de cada 3 ya también tiene este problema de sobrepeso y obesidad. Entonces, bueno, ahorita con la pandemia yo creo que estos datos incluso ya son mucho peores. Ya incluso pues anteriormente el 80% de las diabetes diagnosticados en niños era diabetes tipo 1, que en realidad pues
sí se asocia en cierta parte a los hábitos, pero en general no son niños que tengan sobrepeso u obesidad, sino que ya tienen mayor predisposición y pues ahí el propio cuerpo va destruyendo las células. Pero en el caso de la diabetes tipo 2, sí, siempre es este antecedente de sobrepeso y obesidad, y anteriormente nada más ocupaba entre 1 y 5% de la diabetes en niños, y actualmente ya se considera que es entre un 10 hasta un 40% en los países donde tenemos mayor predisposición, y México es uno de esos países. Entonces, hasta un 40% de las diabetes diagnosticadas en niños actualmente pueden ser diabetes tipo 2, e incluso pueden confundirse. Entonces, por eso hay que hacer como que todo el estudio de esos niños para determinarlo. Ok, ahora vamos a llevar estas cifras un poco más visuales. Ustedes pueden decir, bueno, 1 de cada 3 niños, pues no es tanto, pero pongámonos en una situación de un salón de clases. Un salón de clases suele tener lo que son 30 niños. Estamos hablando que de esos 10 niños estarían siendo candidatos para diabetes y 20 niños estarían en una franja sana, por así decirlo. Entonces, esto es una patología bastante importante que debemos nosotros de prevenir, y por eso vamos a pedirle a la doctora que nos indique un poquito más qué tenemos que estar nosotros al pendiente, qué medidas podemos tomar en el regreso a clases y la alimentación que se le da a los niños. Ok, aquí pues lo principal es identificar nuestras fallas en cuanto a alimentación, dieta y falta de ejercicio. Igual también el que estén descansando las horas adecuadas los niños, porque esto también puede estar involucrado en los ciclos que tiene que cumplir nuestro cuerpo y afectar en cuanto al incremento de peso. Entonces, bueno, aquí lo primero pues es llevar un control de niño sano, porque eso va a ser lo principal que nos va a permitir ver que nuestro niño vaya creciendo y ganando peso de acuerdo a la edad que cada quien tenga, porque si hay ya parámetros determinados en donde si nosotros identificamos que nuestro niño ya está ganando más peso de lo que debería y no nos está ganando la talla adecuada, entonces ahí es como un foquito de alarma que tenemos que estar vigilando adecuadamente. Ahora, a partir de los 10 años, que más o menos es la edad promedio en la que ya los niños empiezan su desarrollo puberal, durante la pubertad y el desarrollo sexual, los niños pueden llegar a tener una resistencia a la insulina de manera fisiológica. Entonces, pues también hay que identificar a estos niños porque puede empeorar esa resistencia a la insulina con el sobrepeso y la obesidad. Entonces, la recomendación en general de las guías que nos orientan hacia esta cuestión de sobrepeso y obesidad nos indican que a partir de los 10 años sí tenemos que hacer como un escrutinio de salud más específico y sobre todo con aquellos niños que tengan más factores de riesgo para desarrollar una diabetes, es decir, que tengan ya antecedentes de familiares en primer, segundo grado o hermanitos que tengan también diabetes, para ir descartando que ya tengan alguna afectación más importante que condicione también el que continúe desarrollándose esta cuestión. Aparte, pues tenemos que considerar que en el 80% de los casos, los niños que son gorditos desde niños van a seguir siendo gorditos para adultos. Y entonces esto pues genera una enfermedad crónica que pues con los hábitos lo podemos evitar. Bien, ya hablamos un poco de la estadística de que 1 de cada 3 niños presenta, pero vamos a hablar un poquito más de qué tan frecuente es que se encuentre un niño con diabetes, porque es algo que no se suele hablar. Se habla sobre todo de adultos y de adultos mayores que tienen diabetes. Incluso si alguien alrededor de los 20, 30 años le dan el diagnóstico y le dicen, pero eres tan joven, ¿cómo vas a tener diabetes? ¿Qué tanto es en los niños esto? Ok, en general del diagnóstico de diabetes, más o menos, o sea, de tanto en adultos, en la población en general, se considera que el 2 a 4% corresponde a niños. Bueno, y esto en estadísticas, pues ya de hace algunos años, en la actualidad, pues yo creo que esto ya se ha modificado bastante. Pero pues sí, y sobre todo más en cuestión de la diabetes tipo 2, porque la diabetes tipo 1 pues sí se considera pues una enfermedad crónica que no es tan frecuente aquí en México, sobre todo hay otros países donde es más frecuente, pero en diabetes tipo 2 ahorita ya la estadística ha incrementado bastante. Entonces en general pues sí, más o menos es el 4% de toda la población se considera que son niños diabéticos. Hace un momento nos comentaba que una vez que tengan el diagnóstico de diabetes, eso es ya definitivo para toda la vida. A partir de ahí, de tu diagnóstico, ¿qué puedes hacer? El tratamiento, los cambios de vida, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tomar y las acciones para no llegar a las complicaciones? Muy bien, entonces lo básico principal, y esto pues obviamente desde
siempre desde estadios prediabetes o ya con un diagnóstico, va a ser la alimentación equilibrada, que estemos consumiendo de todos los grupos de alimentos, que tengamos, evitemos esos alimentos ya procesados, todo lo que viene empaquetado, todo lo que se nos hace práctico consumir y adquirir, porque pues está a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, es eso, el ejercicio, la actividad física también es primordial y una de las principales acciones que nos permite tanto disminuir peso como el control metabólico y bioquímico de las sustancias de nuestra sangre. Y pues también el identificar, ¿no? Ya cuando sí necesitemos dar como tal algún tratamiento. En el caso de la diabetes tipo 2, anteriormente se consideraba una enfermedad que se dividía, ¿no?, en insulinodependientes y las no insulinodependientes. Entonces, la diabetes tipo 2 no es como tal dependiente de insulina, pero hay casos en donde ya es tan grave esta situación que nuestro páncreas ya no va a producir insulina, en donde incluso en la diabetes tipo 2 ya se necesita insulina. Entonces, suele ser muy frecuente que nuestros niños, ya cuando nos llegan con un diagnóstico de diabetes tipo 2, necesiten insulina casi de primera instancia. Entonces, es algo que se ha visto en los últimos tiempos por el grado ya de obesidad y de los malos hábitos que están teniendo nuestros niños. Entonces, pues, en ocasiones sí es necesario ya desde un inicio empezar con este tratamiento de insulina, que conforme vayamos progresando, mejorando los hábitos, incluso esto sí, podríamos cambiar el tratamiento si el niño cumple con esta cuestión principal, que van a ser siempre los hábitos. Tocando el tema de la insulina, hay muchos mitos alrededor de la insulina, incluso los adultos dicen, es que la insulina me va a dañar la vista, es que la insulina ya es como el último clavito, me están ya como diciendo que mi enfermedad ya no tiene ninguna solución y ya lo que sigue son las complicaciones. ¿Qué tan cierto es esto y los mitos que hay alrededor de la insulina? Así es. Aquí la problemática es obviamente que cuando ya nosotros llegamos a necesitar insulina es porque la enfermedad ya está muy avanzada. Entonces, incluso que nunca lo identificamos porque la diabetes en sus estadios iniciales es una enfermedad que no nos da como tal síntomas muy festivos de esto. Entonces, si no tenemos un cuidado de nuestra salud, si en realidad no identificamos esos poquitos de alarma que tenemos, pues esto puede progresar hasta que ya de plano ya damos de sí con nuestro páncreas y entonces necesitamos insulina. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros relacionamos el que necesitamos insulina con que ya al haber un estadio muy avanzado de la enfermedad, pues ya tenemos las complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones principales? Pérdida de la vista por afección a nuestra retina, por ese exceso de glucosa en nuestra sangre, que nos afecte nuestro riñón, que ya tengamos por esa misma sobreexpresión y excreción de la glucosa, pues ya tengamos cierto daño en el riñón, que ya nuestras infecciones sean más difíciles de controlar, entonces tenemos esta cuestión de pie diabético, que no se resuelven tan fácil las infecciones si nosotros no tenemos control de nuestra glucosa. Entonces, cuando alguien te dice, no, es que la insulina te deja ciego, no, en realidad, pues ya tenemos afectación por la misma diabetes en ese momento, y entonces, pues cuando ya hay esa afectación, ya no hay vuelta para atrás. O sea, siempre cuando ya tenemos una comorbilidad asociada a la diabetes o una complicación asociada a la diabetes, pues esto ya dejó un daño. Entonces ese daño ya no se puede reparar y ya nada más necesitamos prevenir que esto continúe dañando para que no tengamos mayor afectación. Pero eso es lo que pasa, ¿no? Que cuando ya necesitamos insulina, pues ya hay cierto daño y entonces relacionamos el uso de la insulina con la pérdida de la vista o que se daña el riñón, pero en realidad no. Y ese va a ser el tratamiento que necesitamos dar en caso de que pues, ya no funcione ese tratamiento, a lo mejor con pastillas que podíamos haber iniciado en otros estadios de la diabetes. Entonces, para ser más claros, es el periodo en el que estuviste expuesto a la hiperglucemia, a la hiperglucemia, lo que te va a generar el daño en lugar de lo que es la insulina. Solo lo asocian por la cuestión del tiempo. Así es. Ok, muy bien. Nos comentó las complicaciones. Estas son las mismas para adultos que para niños. Las que nos mencionó se ven muy comúnmente en adultos, pero son las mismas que se van a presentar en los niños. Sí, son las mismas. Aquí la cuestión es que no lo vamos a ver en los niños. ¿Por qué? Porque estas llevan un desarrollo más crónico, ¿no?
se espera que si no tenemos así nada de cuidados, que de plano no hagamos un diagnóstico y ya tengamos mucho tiempo, muchos años, al menos tienen que pasar 5 años para ver ya daño. La diabetes, lo principal que daña son los vasos sanguíneos, sobre todo los vasos sanguíneos más pequeñitos, son los que se van dañando con mayor frecuencia. Entonces, esos vasos sanguíneos pequeñitos los encontramos en los ojitos, en el riñón, en general, pues en todo el cuerpo, entonces puede generar también hipertensión, que eso también es lo que produce el daño a nuestros riñones consecutivo. Entonces, sí son las mismas complicaciones, quizás no lo vemos tan frecuente en los niños como tal o en los adolescentes, porque el tiempo de evolución necesitaría ser un poco más largo, aunque pues sí ya hay niños que si de plano, cuando ya tienen un diagnóstico de diabetes, siguen sin cuidarse, sin llevar su tratamiento adecuado, sí las pueden llegar a presentar. Entonces, por eso es muy importante que si ya tenemos un diagnóstico como tal, pues se dé el tratamiento, hagamos los cambios en el estilo de vida que van a ser lo principal y pues ya a partir de eso demos más tiempo para que no se presenten estas complicaciones. Hablando de las medidas preventivas y de la alimentación, esta medida que tomó el gobierno de retirar las caricaturas de los envases, de los ultraprocesados y alimentos que tienen alto contenido de azúcar, que son dañinos para los niños, ¿es una medida suficiente? ¿Tenemos que hacer algo más? Ok, bueno, aquí yo pienso que como tal eso en realidad no influye en los niños, o sea, porque los niños lo que van a hacer es copiar y van a comer y van a consumir lo que los papás le dan. Entonces, esta situación yo creo que depende más de la conciencia y de nuestra cultura, que nosotros, pues sí, prefiramos aquellos alimentos que sean más naturales, evitar las salidas a comer fuera de casa de manera frecuente o comprar cualquier cosa que tengamos a la mano o que se nos facilite, porque eso es lo que nos hace daño y lo que vamos a ver alguna afectación si lo consumimos frecuentemente. Entonces, pues últimamente, pues sí, ha sido un cambio que ha generado toda esta epidemia de obesidad y sobrepeso, el que nosotros queramos facilitarnos a lo mejor un poquito más la vida, teniendo ya todo enlatado, embolsado, empaquetado, en vez de preferir los alimentos que sean más naturales, ¿no? Entonces, pues, lo que yo me cuestiono también, y a veces cuando estoy en consulta con mis pacientes les pregunto, ¿por qué siempre se nos antoja una pizza, una hamburguesa, o así unas papitas, en vez de que se nos antoje un chayotito hervido o una zanahoria picadita, porque eso no se nos antoja como tal? O sea, y entonces ahí es como más que obvio que todo eso procesado, pues algo tiene que hace que nuestro cerebro interprete que necesitamos comer, porque incluso es así como que una necesidad, ¿no? O sea, es lo mismo que pasa con el alcohol, con el tabaco, que vemos la alimentación como algo que nos va a ocasionar placer o algo que nos va a ocasionar el que nos sintamos bien. Y entonces aquí la cuestión principal que yo considero es que pues los papás tenemos que enseñar a nuestros hijos que la alimentación es un proceso que necesitamos en nuestra vida para cumplir con nuestras funciones vitales, pero no es algo que nos tenga que hacer sentir bien así en general, como a lo mejor jugar algún juego que nos guste, ¿no? O sea, tener como otras, digamos, asociar a nuestra vida algunas otras situaciones en vez de la comida, para que también no la veamos como algo que nos haga sentir bien, ¿no? Claro, aquí lo que se le pone es un factor psicológico, ¿no? Al alimento, un refuerzo positivo al alimento chatarra. Si te comes tú tu verdura, te voy a dar yo helado. Es tu cumpleaños, entonces te voy a dar pastel y pizza y te saturo de alimentos, ¿no? Y porque te quiero, te consiento con algo rico, una hamburguesa, en lugar de asociarlo a porque te quiero, te cuido. El alimento no te va a llenar emocionalmente, ¿no? Entonces viene una parte aquí psicológica que nosotros mismos estamos imponiendo a nuestros niños. Sí, así es. Además, pues también la obesidad, el sobrepeso se relaciona mucho con ansiedad, depresión. Entonces, pues aquí yo creo que tenemos y necesitamos estrategias en donde, pues, descarguemos o derivemos esa ansiedad por el estar comiendo o esa ansiedad por el que ya estemos, voy a comer al ratito, después de que acabo de terminar de comer, con actividad física, con algunas otras actividades recreativas, sobre todo también algunos estimulantes mentales que nos permitan más el desarrollo neurológico en vez de estar nada más pensando en qué vamos a comer o que necesito las papitas para hacer mi tarea, o sea, no. Necesitamos canalizar
esa energía o esos pensamientos que tenemos de que la comida va a ser todo hacia otras actividades que mejoren nuestros hábitos y nuestro estilo de vida. Y sobre todo, pues también el irnos haciendo hábitos. O sea, yo creo que de chiquitos tenemos que empezar con eso y evitar el que el niño, pues, o sea, luego, por ejemplo, piensan que los bebés se les antoja, están comiendo con la familia y de repente, pues, alguien está comiendo un chocolatito o está tomando la coquita y es que hasta saliva se le antoja. Pues no, o sea, los niños, los bebés, incluso ellos no han probado esos sabores, no es que se les antoje, simplemente todos los niños van a ver y copiar lo que están haciendo los papás y las personas que lo quieren. Entonces, pues obviamente esa imagen pues es la que se va a reflejar en el estado de salud del niño. Ahora, aparte de los pediatras que tenemos disponibles que pueden guiar a los familiares, ahora hay una corriente que es la alimentación de los niños que está agarrando un poquito más de auge en cuanto a lo que son la nutrición pediátrica. ¿Qué tan recomendable, a qué edad o qué casos son los que deben de visitar a una nutrióloga pediátrica? Ok, en general yo creo que toda esta situación de la nutrición a los niños es algo multidisciplinario, ¿no? O sea, inicialmente, pues sí, necesitamos que el pediatra dé seguimiento a los niños desde que nacen. Entonces, con sus consultas, pues inicialmente mes con mes, luego cada 4 o 6 meses, dependiendo de la edad del niño. Y entonces el pediatra es el que debe ir llevando cómo va en cuanto a su peso y su talla. En algún momento en el que ya el pediatra identifique que estamos teniendo algún problema, pues sí, sería importante derivarlo. Incluso si tenemos esta oportunidad de que en algún momento podamos tener cierta asesoría por parte ya de un especialista en nutrición, pues sería lo ideal, porque ellos son los que conocen en mejor medida pues qué cantidad necesitamos, que podemos adaptar incluso pues niños que necesiten más o necesiten menos dependiendo de la actividad física que realice. O sea, por ejemplo, los niños que hacen mucho deporte, pues obviamente van a necesitar un mejor aporte, porque si no también eso puede demeritar la talla. O sea, aquí es cuestión de que sí, cada niño va a ser diferente y que cada niño necesita cierta cantidad de nutrientes para crecer bien, ¿vale? Entonces yo creo que es un manejo multidisciplinario y pues si se tiene la oportunidad de esa asesoría sería lo ideal a cualquier edad. Ok, para evitar también la comparación de tu hermanito comía lo mismo y está más alto que tú, ¿no? Exactamente. Evitar también ponerles a ellos un peso extra en lo que es su desarrollo. Sí, igual yo creo que ahorita ha cambiado mucho la perspectiva que tenemos respecto a qué niños son sanos y qué niños están desnutridos, ¿no? Ahorita yo creo que la imagen que tenemos de un niño sano es un niño que al menos ya tiene sobrepeso. Y a los niños que están en el peso adecuado, porque nosotros lo comparamos de acuerdo a percentilas que tenemos de niños que se han estudiado desde hace mucho tiempo y que se ha visto que niños que se mantienen en esos pesos normales para la edad no tienen complicaciones después, pues ya son los niños que nosotros vemos flaquitos y que las vitaminas y que entonces que tiene que comer más. Entonces yo creo que esa perspectiva que tenemos en la actualidad sí hay que cambiarla y sobre todo pues llevar ese cuidado de que tengamos al menos 1 o 2 veces al año esa comparación del peso y la talla para determinar si no estamos ya en un estadio de sobrepeso que, o sea, en los niños en etapas iniciales o con sobrepeso que a lo mejor podamos compensar con el crecimiento, pues no hay que ponerles como tal una dieta, sino que tenemos que restringir ciertos alimentos nada más que no son buenos para su nutrición. Entonces, pues sí es importante que se valore y que cambiemos culturalmente esa imagen que tenemos del niño sanito, gordito sanito, al niño que pareciera que está desnutrido, pero en realidad son los niños que ya están bien en su peso y su talla. Realmente entonces ese comentario de mira los cachetes, qué sanito está, es un indicativo de que tenemos que poner más atención a su alimentación. Así es. Ok, muy bien. Ya hablamos un poquito de todo lo que abarca lo que es la diabetes y por último, para la doctora le quiero preguntar, esta revisión médica que ya nos comentó más o menos cada cuánto, en los niños ya más grandes, porque las mamás del primer año sí los llevan constantemente el primer mes, pero ya de ahí como que se olvidan que existe el pediatra y acudir al pediatra es sumamente importante porque no solo es la revisión para prevención de diabetes, sino aquí estamos tratando que se prevengan un sinfín de enfermedades. No hay que esperar a ir a que se enferme el niño. Entonces, ¿cada cuánto sería recomendable el acudir a estas visitas
y si es recomendable o en qué momento es recomendable hacer una revisión para diabetes. Ok, entonces, a partir del año de edad, más o menos entre el año y los 3 años, necesitaríamos una evaluación cada 4 meses, porque durante esta etapa todavía los niños están en desarrollo psicomotor y necesitamos ver que también vayan cumpliendo con esos hitos del desarrollo. A partir de los 3 años se recomienda al menos que cada 6 meses tengamos una valoración integral para descartar que exista alguna alteración en general, ¿no? Es como consulta del niño sano. En cuanto a determinar ya específicamente si tenemos alguna situación metabólica, las recomendaciones es que si tenemos factores de riesgo, a partir de los 10 años se empieza a hacer el escrutinio de salud. Si ya tenemos algunos otros datos más específicos de enfermedad, pues sí, a la edad que se presenten. Y a partir de los 8 años también si tenemos ya datos de desafección como la acantosis o que haya un sobrepeso u obesidad, ya la obesidad en grados más avanzados. Pues ya dependiendo también de la situación se vería si es momento de realizar un escrutinio de salud para dar un tratamiento específico. Ok, muy bien. Muchas gracias, doctora.